Vamos a recibir en el comienzo del programa al economista Álvaro Pereira, jefe de acceso a inteligencia de mercados en el Instituto Nacional de Carnes. Economista Pereira, bueno, recién hablábamos, Uruguay paga unos 200 millones de dólares por concepto de impuestos para vender carne, por concepto de aranceles. Están las cuotas tradicionales, caso por ejemplo la Hilton, la 481 y otras cuotas. Vamos a hablar un poco del escenario de cara al año 2021, de algunos cambios que se vienen. Pero en primer lugar, ¿qué lectura hace usted y se hace hoy desde INAC de este tema, de la situación actual que tiene Uruguay, de la foto actual que tiene nuestro país en lo que tiene que ver al acceso del mercado, de los mercados desde el punto de vista arancelario, de cuotas para la venta de carne? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Muchas gracias por la llamada y un saludo a la audiencia. Creo que respecto a la pregunta que me estás haciendo de cuál es la situación actual de Uruguay en el elemento arancelario, entiendo que es difícil que haya dos opiniones respecto a que existe una desventaja. Cuando uno releva los principales mercados de importación, es frecuente encontrar que hay otros exportadores, competidores nuestros, que están en una situación más ventajosa. Si hacemos un repaso rápido y empezamos por China, tenemos a Nueva Zelanda y Australia con un tratado de libre comercio. Vamos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, a México en situaciones ideales, Australia y Nueva Zelanda con acuerdos comerciales muy profundos y con cuotas muy grandes, y ahí Uruguay aparece con una cuota pequeña. Seguimos al tercer país, que es Japón, tercer mayor importador. Son una cantidad muy grande de países que tienen acceso a Japón con arancel reducido. Es solamente Uruguay el único país que paga arancel completo. Uruguay paga 40% de arancel y los competidores están en torno al 25%, es una distancia muy grande. El cuarto mayor importador es Corea, que es idéntico a Japón la situación. El quinto mercado es la Unión Europea, donde está esta lógica de cuotas, donde hay claramente países que cuentan con cuotas más grandes. Entonces, cuando haces un repaso, digamos, de arriba para abajo, vas viendo que en la gran mayoría de los mercados enfrentamos desventajas. Claro, Pereira, y entrando en algunas situaciones puntuales, recién usted mencionaba, bueno, China, que es nuestro principal mercado en volumen. Hablemos en primer lugar de Europa, que es un mercado sumamente importante porque es un mercado de alto valor para la carne. Comencemos por el tema cuota 481, y mirando ya el próximo año, 2021, ahí Uruguay va a tener un cambio de acuerdo a lo que es la negociación directa entre Estados Unidos y Europa. Correcto. Esto es una noticia, digamos, vieja, pero que va volviendo y nos va a volver todos los primeros de enero. Esto es un acuerdo que alcanzaron la Unión Europea y Estados Unidos en el último trimestre del año 2019, en el cual se comprometieron a ir paulatinamente, irle guardando un pedazo de cuota, digámosle, para uso exclusivo de Estados Unidos. Entonces, esto entró en vigencia el 1 de enero del 2020, donde ya el espacio donde se podía mover Uruguay se redujo bastante, y ahora el 1 de enero de 2021 ese espacio se va a achicar aún más. Para dejarlo como más cuantificado, el cupo de lo que se denomina terceros países actualmente es de 26.500 toneladas y va a pasar a tener 22.000 toneladas. O sea, se va a achicar 4.500 toneladas. Por el uso que está teniendo Uruguay, no me parece nada trasnochado pensar que esa reducción van a ser más o menos, podría ser aproximadamente 1.500 toneladas de Hilton, de 481, que Uruguay no podría utilizar porque se reduce el contingente. Estamos hablando de varios millones de dólares de renta fiscal que estaba entregando la Unión Europea, de la cual Uruguay estaba aprovechando, que no va a poder hacerse uso este 2021. Claro. Pereira, eso con respecto a lo que es la cuota 481, que va a tener esta reducción en el contingente total para terceros países. ¿Qué pasa con la Hilton, donde Uruguay allí tiene en el entorno de 6.700 toneladas, pero está el tema de la salida de Gran Bretaña de Europa y la posibilidad de que esta cuota tenga una reducción para Uruguay, bueno, que es discutible, porque en Europa se dice que no es reducción, pero hay así una reasignación de lo que es la operativa de Hilton. Correcto. Lo que va a suceder con la Hilton es algo originado en una situación somos una tercera parte en esta situación. En realidad es la Unión Europea en un asunto comercial con el Reino Unido, que es una unión aduanera que se está separando en dos pedazos. Y en esa separación que resolvieron hacer,
lo que están haciendo es los cupos preexistentes los están separando en dos. Entonces, si la pregunta es si Uruguay tiene menos toneladas de Hilton, la respuesta es que no. Uruguay va a partir del 2021 a tener las mismas toneladas de Hilton. Lo que sí va a tener Uruguay es menos flexibilidad, porque antes todo el cupo Hilton se podía utilizar en estos 28 países de la Unión Europea. Pero en realidad ahora, luego de este proceso denominado aporcionamiento, el Reino Unido va a incorporar hasta 770 toneladas de Hilton, mientras que la Unión Europea continental, digámosle, solo va a poder absorber hasta 5.700. Entonces, por ejemplo, nosotros este año podríamos haber usado todas las Hilton en el Reino Unido y el año que viene lo vamos a poder hacer. Entonces, son las mismas toneladas, pero con menos flexibilidad, lo cual claramente es un perjuicio económico. Pereira, ¿y este cambio en Europa rige a partir de qué momento? ¿Rige a partir del 1 de julio de 2021 cuando comience el nuevo año agrícola o comienza antes? No, todo lo relativo a Brexit comienza el 1 de enero de 2021. Y esto aplica a cosas muy macro, a cosas de escala media y a cosas muy pequeñas. Aplica a situaciones aduaneras, a movilidad de personas, a movilidad de bienes y a gestión de cupos y contingentes arancelarios. Entonces, independientemente de que el Hilton opere con año agrícola y comenzando el 1 de julio, este proceso de aporcionamiento y de pérdida de flexibilidad se va a empezar a experimentar a partir del 1 de enero de 2021. Uh-huh. Pereira, hablemos ahora un poco de la situación que tiene Uruguay en Asia. Bueno, recién hablábamos de Japón, hablábamos de China. Está la firma de este acuerdo comercial de 15 países de Asia-Pacífico. ¿Cómo puede impactar esto en el tema de la carne? Bueno, este acuerdo diría que en el corto plazo no son malas noticias, no hay un impacto directo negativo para la cadena cárnica uruguaya. Lo que sí puedo decir es que en el mediano plazo es posible que este acuerdo facilite el comercio entre los países que lo firmaron, que son Australia y Nueva Zelanda, nuestros competidores, con unos países que importan nada más y nada menos que la mitad de la carne bovina del mundo. China, Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur. Entonces, en aranceles no hay nada nuevo, porque estos países ya están cansados de firmar acuerdos. Te quiero poner un ejemplo, Malasia y Australia tienen 3 acuerdos comerciales firmados, ahora van por el 4º, lo mismo con Singapur. Entonces, en arancelario había poco para avanzar, donde sí es posible que haya avances es en elementos técnicos, que lo que ahora estarían acordando es nuevos ámbitos de conversación para facilitación de comercio, lo cual en un producto sensible como la carne por sus elementos de inocuidad y todas esas razones hacen que sean mesas súper importantes. Uh-huh. Con respecto a lo que es el acceso, en el caso de Australia, hablábamos algo en el comienzo de la entrevista, va a tener una reducción de aranceles también en China y Japón a partir de lo que son acuerdos ya firmados con anterioridad. Correcto. Australia tiene varios acuerdos preexistentes que le siguen dando alegría. Tenemos el CPTPP, que es con todos los varios países del Pacífico, ese es del 2019. Y, por ejemplo, ese es el que tiene vigente con Japón, lo cual hace que su arancel baje de 25,8 a 24,5, que no es menor. En un país donde la carne es tan cara, eso es una ganancia importante en dólares. Luego tiene un tratado de libre comercio bilateral con Corea del Sur, que es aún mejor que el CPTPP. Allí el arancel cae de 21 a 19. Después tenés una bajada de arancel de Australia en China, que es el principal importador, el arancel va a caer de 5% a 3,5%. En fin, hay bastantes acuerdos anteriores que les van a traer alegrías a los australianos en el 1 de enero de 2021. Claro, y ahí queda clara la diferencia con respecto a Uruguay. En el caso de China, si no me equivoco, Uruguay está en el entorno del 10-12%. 12%. 12%. En el caso de Japón, 38%. Exacto, 38,5. 38,5, Australia va a quedar con un 25, decíamos. Australia va a quedar con 24,5. 24%. Y en Corea no recuerdo cuál es la situación de Uruguay. Y Corea es la peor. Corea nosotros tenemos 40, que es el más alto, y Australia tiene 18,5, que es bastante bajo. Y lo más llamativo es que Corea, en su calendario de grabación, tiene previsto ir hasta 0%.
Entonces, si Uruguay no hace nada, en algunos años vamos a tener una diferencia arancelaria de 40 puntos. Claro, claro. Estamos conversando con el economista Álvaro Pereira, que es el jefe de acceso a inteligencias de mercados en INAC, hablando un poco de la situación arancelaria que tiene la carne uruguaya en los principales mercados. Pereira, la foto está clara y la situación es naturalmente, para ser leve, desafiante. ¿Qué se puede hacer para revertir esto, digamos, en un mediano plazo, para no ser, digamos, tan ambiciosos y pensar en un corto plazo? Porque, bueno, la situación ya a partir del próximo año presenta cambios importantes. Sí, la situación a partir del próximo año va a presentar, digamos, desventajas incrementales, digámosle. O sea, hay un alejamiento de nuestros competidores. Vamos a estar en un contexto, en términos de acceso arancelario, sin duda peor. Acá no hay secretos, ¿no? Son acuerdos bilaterales o son acuerdos a través del Mercosur. A través del Mercosur hay varias cosas en carpeta. Está Unión Europea-Mercosur, el cual sería una cosa realmente muy importante para poder contrarrestar las malas noticias que nos da la 481, ¿no? O sea, todos los vínculos comerciales, todos los flujos preexistentes, todas las buenas cosas que logró Uruguay, un acuerdo con la Unión Europea nos permitiría darle un tratamiento a ese flujo comercial, un tratamiento como súper seguro en términos, digamos, de comercio internacional y de leyes internacionales. Luego, otras cosas que tiene el Mercosur en agenda negociadora es con Corea del Sur, que es un acuerdo que genera muchísima ilusión por lo hecho anteriormente, un país súper rico, con un ingreso por habitante altísimo, que come bastante carne, cortes con hueso, comen cosas realmente muy interesantes que nos permitirían valorizar nuestra canasta, y que, como te decía, los aranceles son altos, y si no se hacen estos acuerdos quedas afuera de la mesa. Y después, bueno, en la última reunión de Mercosur, en acta pública, se manifestó el deseo de comenzar negociaciones con Indonesia y con Vietnam, que son países realmente súper interesantes y que le pueden dar importantes réditos al Uruguay. Claro. Economista Álvaro Pereira, jefe de acceso a inteligencia de mercados en INAC, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, estaremos atentos si nos parecía interesante este contacto, y lo fue indudablemente, para hacer una puesta a punto del escenario que tiene Uruguay de cara al próximo año, al 2021, lo que tiene que ver al acceso de mercados desde el punto de vista arancelario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Te agradezco la posibilidad de hablar de estos temas, porque entiendo que quizás a veces parezcan un poco distantes, pero hacen al bienestar y a la competitividad y a la cantidad digamos, de renta que hay para repartir en toda la cadena cárnica. Entonces, me parece importante que estemos todos alineados atrás de esto, empujando por los mejores resultados. Muchas gracias. Sin duda. Muchas gracias, Álvaro.